Buenas noches, mis queridos oyentes. Soy Maribel y están escuchando historias de terror. Esta noche tengo 5 historias que me han quitado el sueño. Historias de personas valientes que decidieron romper el silencio. Y quiero comenzar con una que me llegó hace apenas 3 días. Una historia que todavía está ocurriendo, la enfermera del hospital abandonado. Hola Maribel. Mi nombre es Daniela, pero por favor, cuando leas esto, llámame solo Dani. Tengo 28 años y trabajo como paramédica en Monterrey, Nuevo León. Lo que voy a contarte empezó hace exactamente 1 mes y medio, pero para entenderlo necesito remontarme un poco más atrás. En mi ciudad hay un hospital que cerró en 2018. Era un hospital público, uno de los más grandes de la zona. Cerró oficialmente por remodelaciones, pero todos sabemos la verdad. Hubo negligencias médicas graves, 3 pacientes murieron en circunstancias extrañas en el mismo mes, y los rumores de corrupción y encubrimiento terminaron por acabar con el lugar. Desde entonces, el edificio quedó abandonado. Es una estructura enorme de 6 pisos que se ve tétrica incluso de día. Yo paso frente a ese hospital todos los días camino a mi trabajo. Durante años, simplemente lo ignoré. Era parte del paisaje urbano, un recordatorio triste de lo que pudo haber sido. Pero hace 2 meses, algo cambió. Una madrugada, alrededor de las 3 a.m., regresaba de un turno particularmente pesado. Habíamos perdido a un paciente esa noche, un joven de apenas 19 años que no logró sobrevivir al traslado. Estaba mentalmente agotada, emocionalmente destrozada. Mientras conducía por la avenida principal, mis ojos se desviaron hacia el hospital abandonado, y la vi en una de las ventanas del 4.º piso. Había una figura, una mujer vestida con uniforme de enfermera, completamente inmóvil, mirando directamente hacia la calle, hacia mí. Frené el auto tan bruscamente que el coche de atrás casi me choca. Toqué el claxon furioso y siguió de largo. Volví a mirar hacia la ventana. Ya no había nadie. Me convencí de que había sido mi imaginación, producto del cansancio y el trauma de la noche. Pero al día siguiente, cuando pasé por ahí a plena luz del día, volví a verla. Misma ventana, misma postura. Esta vez pude distinguir más detalles. Su uniforme era antiguo, de esos que se usaban en los años 70 u 80. Su rostro era pálido, demasiado pálido, y su expresión era completamente vacía. Durante 2 semanas, la vi todos los días, siempre en la misma ventana, siempre inmóvil, siempre mirando. Empecé a obsesionarme. Tomé fotos con mi celular, pero en las imágenes solo se veía la ventana vacía. Le conté a mis compañeros del trabajo y algunos se rieron, otros me dijeron que necesitaba descansar. Pero mi compañera más cercana, Rosa, me tomó en serio. Rosa es mayor que yo, tiene como 55 años y ha trabajado en servicios de emergencia toda su vida. Cuando le conté lo que estaba viendo, su expresión cambió completamente. Se puso seria, me agarró del brazo y me dijo: Dani, escúchame bien. Ese hospital está maldito. Cuando yo era joven trabajé ahí. Sucedieron cosas horribles. Si algo de ahí te está buscando, tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Me contó que, en los años 90, una enfermera llamada Patricia se suicidó en ese hospital. Se colgó en una de las habitaciones del 4.º piso después de que la acusaran injustamente de la muerte de varios pacientes. Resultó que el doctor a cargo era quien estaba cometiendo las negligencias, pero Patricia cargó con la culpa. Antes de morir, dejó una nota diciendo que regresaría para señalar a los verdaderos culpables. Durante años, el personal reportó haberla visto caminando por los pasillos nocturnos. Siempre iba hacia las habitaciones donde morían pacientes, como si estuviera vigilando. Algunos decían que su presencia era una señal, que cuando ella aparecía, alguien iba a morir. Después de escuchar eso, intenté cambiar mi ruta al trabajo. Pero es la única vía rápida y mis turnos son impredecibles. No siempre puedo darme el lujo de rodear media ciudad. Así que seguí pasando por ahí, pero con los ojos fijos al frente, negándome a mirar hacia el hospital. Funcionó durante una semana. Pero entonces empezó a aparecer en otros lugares. La vi en el espejo retrovisor de mi auto, sentada en el asiento trasero. Cuando grité y me giré, no había nadie. La vi en la cafetería del hospital donde trabajo, parada detrás de otros pacientes. Nadie más parecía verla. La vi en mi propia casa, parada al final del pasillo, siempre con la misma expresión vacía, siempre señalándome. Hace 2 semanas, las cosas empeoraron drásticamente. Estaba atendiendo a un paciente en la ambulancia, un hombre de unos 50 años con un infarto. Estábamos haciendo todo lo posible por estabilizarlo cuando miré hacia arriba y la vi. Patricia estaba parada justo detrás de mi compañero, mirando al paciente. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes, negó con la cabeza lentamente. El paciente murió 30 segundos después. Desde ese día, Patricia aparece cada vez que atiendo a un paciente grave, y cada vez que niega con la cabeza, el paciente no sobrevive. Cada vez que asiente, el paciente se salva. Es como si ella supiera, como si estuviera tratando de advertirme. Pero lo peor de todo es que anoche, cuando regresé a casa, después de un turno de 12 horas, la encontré dentro de mi departamento. Estaba parada junto a mi cama.
Por primera vez habló. Su voz era suave pero escalofriante. Tú puedes verme. Eso significa que tú también vas a morir aquí. Cuando sea tu momento, vendré por ti. Maribel, no sé qué hacer. No puedo dejar mi trabajo, es mi vocación, es todo lo que sé hacer. Pero cada turno ahora es un tormento. Cada paciente que veo podría ser una sentencia de muerte. Y lo peor es que sé que Patricia tiene razón sobre algo, puedo sentirlo. Hay algo mal en mí. He empezado a tener dolores en el pecho, falta de aire. Mi propio cuerpo me está diciendo que mi tiempo se acerca. ¿Crees que ella está esperando para llevarme de regreso a ese hospital? ¿Que voy a convertirme en parte de esa maldición? Por favor, comparte mi historia. Tal vez alguien allá afuera haya pasado por algo similar y pueda ayudarme. O tal vez solo necesito que alguien más sepa lo que me está pasando. Antes de que sea demasiado tarde, gracias por escucharme. El autobús de las 2:15 Maribel. No sé si debería estar contando esto. De hecho, me prometí a mí mismo que me lo llevaría a la tumba. Pero después de escuchar tu canal durante meses, después de oír a tantas personas compartir sus experiencias más oscuras, siento que tal vez es momento de liberar este peso. Soy conductor de autobús. He manejado la misma ruta durante 15 años. Es una ruta nocturna que va desde el centro de Puebla hasta una colonia en las afueras, pasando por varios pueblos pequeños. Mi último viaje de cada noche sale a las 2:15 am. Es el turno que nadie quiere, el que siempre me asignan a mí porque soy de los más antiguos y necesito el dinero extra. La mayoría de las noches ese último autobús va casi vacío, tal vez 2 o 3 personas, trabajadores nocturnos, gente regresando de fiestas, pero hace 3 años algo cambió. Fue una noche de octubre, llovía intensamente. Salí puntual a las 2:15 con solo una pasajera a bordo, una señora mayor que iba a visitar a su hija enferma. En la tercera parada subieron 5 personas más. Lo recuerdo perfectamente porque pensé que era inusual tener tantos pasajeros a esa hora. Eran 4 hombres y una mujer joven. Se sentaron todos juntos en la parte trasera del autobús. Algo en ellos me incomodó desde el principio. Estaban demasiado quietos, demasiado callados, y había un olor extraño en el aire, como a tierra mojada y algo más que no podía identificar. Seguimos la ruta normalmente, pero cuando llegamos al tramo de carretera que pasa junto al panteón municipal, el autobús empezó a comportarse de forma extraña. El motor hacía ruidos que nunca había escuchado, las luces parpadeaban. Miré por el espejo retrovisor para ver si los pasajeros se habían dado cuenta de algo, y lo que vi me heló la sangre. Los 5 pasajeros de atrás ya no estaban sentados, estaban parados en el pasillo, completamente inmóviles, mirando directamente hacia mí. Sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban completamente negros. No tenían blanco, no tenían iris, solo oscuridad. Pisé el acelerador instintivamente, pero el autobús no respondió. De hecho, comenzó a desacelerar solo. Miré al velocímetro y marcaba 0, pero yo podía sentir que seguíamos en movimiento. Solo que era como si algo más estuviera controlando el vehículo. La señora mayor que iba delante comenzó a rezar en voz alta. Fue entonces cuando uno de los hombres habló. Su voz era múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Este no es tu camino. Este no es tu tiempo. Bájate ahora. No sé de dónde saqué el valor, pero les grité que este era mi autobús, mi ruta, mi trabajo, que no tenían derecho a estar aquí. La mujer joven se rió y fue el sonido más horrible que he escuchado en mi vida, como vidrio rompiéndose mezclado con llanto de niño. Todos tenemos derecho, dijo ella. Algunos de nosotros pagamos con nuestra vida para subirnos a este camión. Hace exactamente 3 años. ¿Lo recuerdas? Y entonces lo recordé todo. 3 años atrás, manejando esta misma ruta, ese mismo turno de las 2:15 am. Me había quedado dormido al volante durante apenas unos segundos. Perdí el control en una curva y el autobús se salió del camino. Volcamos. Murieron 5 personas, 4 hombres y una mujer joven. Yo sobreviví. Testifiqué que un vehículo no se había cerrado el paso, que no fue mi culpa. Hubo una investigación breve. No encontraron evidencia del otro vehículo, pero tampoco evidencia concluyente de que me hubiera quedado dormido. El caso se cerró como accidente por condiciones climáticas. Seguí trabajando, seguí con mi vida, pero ellos no. Cada noche, a las 2:15, nos subimos a este autobús, continuó la mujer. Esperamos, observamos, y pronto, muy pronto, vas a conducir con nosotros para siempre. El autobús se detuvo completamente. Estábamos justo frente al panteón. Las puertas se abrieron solas y los 5 se bajaron calmadamente, sin pagar, caminando hacia las puertas del cementerio hasta desaparecer en la oscuridad. La señora mayor estaba en shock. Le temblaban las manos. Me miró con una mezcla de miedo y compasión. Hijo, me dijo, tienes que hacer algo. Esas almas no van a descansar hasta que reconozcas lo que hiciste. Desde esa noche, los he visto en cada turno de las 2:15. A veces suben al autobús, a veces solo están parados en la carretera, observando. Otras veces aparecen en mi espejo retrovisor, sentados en diferentes asientos, siempre mirándome. He intentado renunciar 3 veces. Cada vez algo sale mal. Un familiar se enferma y necesito el dinero, o simplemente no encuentro otro trabajo. Es como si estuviera atado a esta ruta,
condenado a repetir este ciclo noche tras noche. Lo peor es que sé que tienen razón. Yo causé ese accidente. Yo maté a esas 5 personas, y mentí para salvarme. He vivido con esa culpa durante 3 años, y ahora parece que ellos han decidido que es hora de cobrar. Hace 2 semanas empecé a tener sueños. En ellos, estoy manejando el autobús, pero cuando miro por el espejo, estoy yo mismo sentado atrás con los ojos negros junto a ellos. Y sé que es una premonición, Maribel. Comparto esto porque tal vez alguien que me conozca, que tome mi autobús, pueda entender porque pronto ya no estaré ahí. Si desaparezco, si un día simplemente no llego a trabajar, quiero que alguien sepa la verdad. No fue un accidente, fue mi culpa, y ahora voy a pagar por ello. La Casa de los Espejos. Hola Maribel, soy María Teresa Vázquez, tengo 43 años y quiero contarte sobre la casa más aterradora en la que jamás he vivido. Hace 10 años, mi esposo y yo nos mudamos a Oaxaca por su trabajo. Él consiguió un puesto en una empresa y teníamos que relocalizarnos rápidamente. El mercado de renta estaba complicado, todo era muy caro muy lejos de su oficina. Después de semanas buscando, un amigo de su trabajo nos habló de una casa que estaba disponible, en un vecindario decente. Y por un precio increíblemente bajo. Demasiado bueno para ser verdad, le dije yo, pero estábamos desesperados. Teníamos 2 niños pequeños, de 4 y 6 años, y estábamos viviendo en un hotel. Necesitábamos establecernos. Cuando vimos la casa, quedamos impresionados. Era hermosa, colonial, con 2 pisos y un patio central enorme. Tenía algunos detalles que necesitaban reparación, pero nada grave. Lo único que nos pareció un poco extraño fue la cantidad de espejos. Había espejos en cada habitación, espejos en los pasillos, espejos grandes, espejos pequeños. El dueño, un señor mayor, nos dijo que su esposa había sido muy vanidosa y que le gustaba verse por toda la casa. Firmamos el contrato por 1 año, los primeros días fueron normales. Desempacamos, decoramos, los niños empezaron en sus nuevas escuelas, pero pronto comenzaron las cosas extrañas. Mi hija mayor, Sofía, fue la primera en mencionarlo. Una noche vino a nuestro cuarto llorando, diciendo que había visto a una señora en el espejo de su habitación. Una señora que no era su reflejo, sino que estaba detrás de ella. Pensamos que era una pesadilla. La consolamos y la dejamos dormir con nosotros. Pero siguió pasando. Sofía insistía en que la señora del espejo la visitaba todas las noches, que a veces solo la observaba y otras veces trataba de hablarle, moviendo los labios sin emitir sonido. Mi esposo quiso quitar el espejo de su habitación, pero cuando lo hicimos, Sofía empeoró. Comenzó a tener terrores nocturnos cada noche, gritando que la señora estaba enojada, que quería su espejo de regreso. Volvimos a poner el espejo y los terrores se detuvieron. Pero ahora teníamos un nuevo problema. Nuestro hijo menor, Mateo, también comenzó a comportarse de manera extraña. Mateo era un niño muy alegre, siempre jugando, siempre riendo, pero después de mudarnos se volvió callado y retraído. Pasaba horas sentado frente al espejo de la sala, conversando en voz baja. Cuando le preguntábamos con quién hablaba, decía que con la amiga del espejo, que ella le contaba historias y le enseñaba canciones. Una tarde, estaba preparando la comida cuando escuché a Mateo cantar en la sala. Era una canción en un idioma que no reconocí, con una melodía inquietante. Fui a verlo y estaba parado frente al espejo grande de la sala, meciéndose de un lado a otro, cantando. Pero lo más perturbador fue lo que vi en el espejo. En el reflejo, Mateo no estaba solo. Había una mujer anciana detrás de él, también meciéndose, también cantando. Pero cuando me giré para ver detrás de mi hijo, no había nadie. La mujer solo existía en el espejo. Grité. Mateo dejó de cantar y se giró hacia mí, confundido. Le pregunté quién era la señora, y él sonrió inocentemente. Es mi amiga. Vive en Los Espejos. Dice que antes esta era su casa. Esa noche, mi esposo y yo decidimos investigar. Fuimos con los vecinos y les preguntamos sobre la casa. Al principio fueron evasivos, pero finalmente una señora mayor nos contó la verdad. La anterior dueña de la casa, doña Eulalia, había vivido ahí durante más de 50 años. Era conocida en el barrio por ser obsesiva con los espejos. Decía que los espejos eran portales, que podía ver cosas en ellos que otros no podían ver. Con los años, su obsesión se convirtió en locura. Comenzó a hablar sola, a tener conversaciones con sus reflejos. Su familia intentó internarla varias veces, pero ella se negaba a dejar la casa. Una noche, hace 10 años, sus hijos la encontraron muerta frente al espejo más grande de la sala. Tenía una expresión de terror congelada en su rostro y sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente su reflejo. Los paramédicos dijeron que había sido un infarto, pero los hijos juraban que algo más había pasado. Dijeron que cuando encontraron a su madre, el espejo estaba frío, helado, a pesar de que era verano. Después de su muerte, la casa se rentó varias veces, pero nadie duraba más de unos meses. Siempre había problemas con los espejos, reflejos que no correspondían con la realidad, sombras que se movían por cuenta propia, susurros que salían del cristal. Cuando escuchamos esto, quisimos irnos inmediatamente, pero estábamos atados al contrato por 1 año, y no teníamos dinero para pagar la penalización y además pagar por otro lugar. Decidimos cubrir todos los espejos con sábanas. Fue peor.
La primera noche, después de cubrir los espejos, nos despertaron gritos. Sofía y Mateo estaban en el pasillo, abrazados, llorando. Todas las sábanas que habían cubierto los espejos estaban en el suelo, rasgadas, y en cada espejo podíamos ver la misma figura, doña Eulalia, furiosa, golpeando el cristal desde adentro, tratando de salir. Durante las siguientes semanas, la actividad escaló rápidamente. Los espejos comenzaron a romperse solos. Encontrábamos mensajes escritos en el vaho del espejo del baño. Mi casa, salgan, no pertenecen aquí. Pero lo más aterrador fue lo que pasó una noche con mi esposo. Él estaba trabajando tarde en su estudio del segundo piso. Yo ya me había acostado. Alrededor de las 2 a.m. escuché un grito y luego un golpe fuerte. Corrí escaleras arriba y encontré a mi esposo en el piso, sangrando de la frente. El espejo de la pared de su estudio había explotado, enviando fragmentos de vidrio por toda la habitación. Mi esposo estaba en shock, temblando. Cuando pudo hablar, me contó que había visto a doña Eulalia salir del espejo, que ella había caminado hacia él, extendiéndole la mano como invitándolo a seguirla de regreso al espejo. Y cuando él retrocedió, asustado, ella se enfureció y el espejo explotó. Esa noche empacamos lo esencial y nos fuimos a un hotel. Al día siguiente, hablé con el dueño de la casa, el hijo de doña Eulalia. Le conté todo lo que había pasado. Esperaba que se enojara, que nos demandara por romper el contrato, pero solo suspiró, como si hubiera esperado esa llamada. Lo siento, dijo. Pensé que tal vez con una familia con niños. Pensé que ella se calmaría, que encontraría consuelo. Mi madre amaba a los niños, pero supongo que ya no queda nada de la persona que era. Solo está su obsesión, su necesidad de poseer esos espejos. Esa casa nos liberó del contrato sin penalización. Nos mudamos a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Pasaron meses antes de que los niños pudieran estar en la misma habitación con un espejo sin tener ataques de pánico. Sofía, ahora con 14 años, todavía no puede verse en un espejo por más de unos segundos. Dice que tiene miedo de ver a alguien más mirándola de vuelta. Mateo, ahora con 12, a veces todavía canta esas canciones extrañas que aprendió de la amiga del espejo. No recuerda lo que significan las palabras, pero las recuerda perfectamente. Y yo evito los espejos tanto como puedo, porque a veces, en ciertos ángulos, en ciertas luces, todavía veo a doña Eulalia detrás de mí, mirándome con esos ojos muertos, esperando, como si supiera que algún día volveré a estar frente a uno de sus espejos, y cuando eso pase, ella intentará llevarme con ella al otro lado del cristal, donde sea que haya quedado atrapada su alma torturada. Gracias por escucharme, Maribel. El turno nocturno en el museo. Hola Maribel, mi nombre es Roberto y durante 2 años trabajé como guardia de seguridad en el Museo Nacional de Antropología. Cuando la gente piensa en ese museo, piensa en arte, cultura, historia. Pero para quienes trabajamos ahí de noche, pensamos en algo muy diferente. Conseguí el trabajo cuando tenía 23 años. Había terminado la universidad pero no encontraba trabajo en mi área, así que acepté lo primero que salió. El turno era de 10 p.m. a las 6 a.m. de jueves a lunes. El pago era decente y, honestamente, pensé que sería fácil. ¿Qué tan difícil puede ser estar sentado en un museo toda la noche? Mi primera noche fue mi entrenamiento. Me tocó con un guardia veterano, don Ernesto, un señor de unos 60 años que llevaba trabajando ahí desde los años 80. Mientras me mostraba las rutas de rondas, me fue dando consejos. Nunca mires directamente a la Piedra del Sol después de medianoche. Si escuchas tambores en la sala Mexica, ignóralos. Si sientes que alguien te observa en la sala Maya, camina rápido pero no corras. Pensé que estaba tratando de asustarme. Eso que los veteranos hacen con los novatos. Me reí y le seguí el juego. Él no se rió, solo me miró muy serio y dijo, pronto entenderás. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Hacía mis rondas, revisaba las puertas, monitoreaba las cámaras. El museo de noche es inquietante por naturaleza. Pasillos largos, sombras que bailan con las luces de emergencia, objetos antiguos que parecen cobrar vida cuando estás solo, pero nada paranormal. Hasta la tercera semana, que era un jueves, alrededor de la 1:30 a.m., estaba haciendo mi ronda por la sala Mexica, que alberga artefactos aztecas, incluyendo la famosa Piedra del Sol. Esa noche había una tormenta afuera. Los relámpagos ocasionales iluminaban las vitrinas de forma espeluznante. Estaba pasando junto a la exposición de las máscaras ceremoniales cuando escuché algo, un sonido rítmico como tambores, suave al principio, luego más fuerte. Recordé lo que don Ernesto había dicho, si escuchas tambores, ignóralos, pero la curiosidad pudo más. Seguí el sonido hasta que me encontré frente a una vitrina que contenía un tambor ceremonial azteca, y mientras lo miraba, el sonido se hizo más fuerte, más insistente, y entonces vi algo que me dejó helado. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, pero no de forma aleatoria. Se movían con ritmo, como si estuvieran danzando al sonido de los tambores. Formaban figuras humanas, decenas de ellas, bailando en un círculo alrededor de la sala. Retrocedí lentamente, pero tropecé con algo. Cuando me giré, no había nada ahí, pero podía sentir presencias, muchas presencias, como si la sala se hubiera llenado de personas invisibles.
todas participando en algún ritual antiguo. El tambor físico en la vitrina comenzó a vibrar. Podía verlo moverse ligeramente, como si manos invisibles lo estuvieran tocando. Los tambores en mi cabeza se hicieron ensordecedores. Tuve que cubrirme los oídos. Y entonces todo se detuvo, silencio absoluto. Las sombras volvieron a la normalidad. El tambor dejó de vibrar. Me quedé ahí, respirando pesadamente, tratando de procesar lo que acababa de experimentar, cuando regresé a la estación de guardias. Don Ernesto me miró y solo dijo: te lo advertí. Esa noche le conté todo. Él asintió como si fuera la cosa más normal del mundo. Este museo está construido sobre tierra sagrada, explicó. Antes de que esto fuera un parque, era zona ceremonial. Y los objetos que tenemos aquí, muchos fueron usados en rituales de sangre, en ceremonias de vida y muerte. Tienen memoria, tienen energía. Y de noche, cuando no hay turistas, cuando todo está tranquilo, esa energía despierta. Durante los siguientes meses, experimenté cosas que nunca podré explicar. En la sala maya, vi a una mujer vestida con ropas ceremoniales caminando entre las vitrinas. Era translúcida, como hecha de niebla. Cuando traté de seguirla, desapareció frente a mis ojos. En el área de culturas del norte, sentí manos tocándome los hombros varias veces. Cuando me giraba, no había nadie, pero podía ver mis huellas en el polvo del piso y junto a ellas, otras huellas. Huellas de pies descalzos que no debían estar ahí. La sala teotihuacana era la peor. Ahí está una réplica del templo de Quetzalcóatl. Cada vez que pasaba por ahí, después de las 3 a.m., escuchaba silbidos y murmullos en una lengua que no reconocía. Y una vez, solo una vez, vi algo subiendo las escaleras de la réplica del templo. Una figura encorvada, arrastrándose, dejando un rastro oscuro detrás de ella. No volví a pasar por esa sala de noche. Siempre le pedí a otro guardia que cubriera esa sección. Pero la experiencia que me hizo renunciar pasó en mi 6º mes de trabajo. Era un domingo por la noche, la más tranquila de la semana porque el museo había cerrado el día anterior y no abriría hasta el martes. Éramos solo 3 guardias en todo el edificio. Yo estaba asignado al 2º piso, específicamente a las salas de las culturas del Golfo y de Oaxaca. Alrededor de las 2 a.m., todas las luces del 2º piso se apagaron simultáneamente. No las de emergencia, solo las principales. Usé mi linterna y me comuniqué con la base por radio. Me dijeron que revisarían el sistema eléctrico. Mientras esperaba, comencé mi ronda con linterna. La luz creaba sombras largas y distorsionadas. Cada vitrina parecía contener secretos que preferían quedar en la oscuridad. Estaba en la sala Oaxaca, frente a una vitrina con figuras de barro, cuando mi linterna comenzó a parpadear. Golpeé la linterna, tratando de que funcionara bien, cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos lentos, deliberados. Me giré y apunté con la linterna. No había nadie, pero los pasos continuaron. Se acercaban. Podía escucharlos claramente, el sonido de pies descalzos sobre el piso de mármol. ¿Quién está ahí?, grité. Mi voz resonó en la sala vacía. Los pasos se detuvieron, y entonces escuché una voz antigua, profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Estás en nuestro templo, estás entre nuestros tesoros. ¿Quién eres tú para caminar aquí cuando el sol se ha escondido? No podía moverme, estaba completamente paralizado. La temperatura bajó drásticamente. Podía ver mi aliento en el aire. La voz continuó: muchos han venido a robar lo que es nuestro, a llevarse nuestra memoria, nuestra alma. Tú cuidas estos objetos, pero no nos pertenecen a nosotros. Nos fueron robados, y ahora nosotros queremos recuperarlos. En ese momento, todas las vitrinas de la sala comenzaron a vibrar. Los objetos dentro se movían, como si una fuerza invisible los estuviera sacudiendo. Un jarrón de barro se cayó dentro de una vitrina y se hizo pedazos. Otro más le siguió, y otro. Recuperé el control de mis piernas y corrí. Corrí tan rápido como pude hacia las escaleras, pero parecía que la distancia se alargaba con cada paso. El pasillo se hacía interminable, y detrás de mí podía escuchar algo siguiéndome. Muchos pasos, muchas voces susurrando en lenguas antiguas. Finalmente llegué a las escaleras y bajé de 3 en 3. Cuando llegué a la base de guardias, estaba empapado en sudor, temblando, apenas podía hablar. Don Ernesto y el otro guardia me miraban preocupados. Les conté lo que había pasado. El otro guardia, más joven que yo, se rió nerviosamente. Don Ernesto solo asintió. Han estado más activos últimamente, dijo, especialmente porque está cerca el equinoccio. Las energías se intensifican en ciertas fechas. Esa fue mi última noche. Renuncié al día siguiente, a pesar de que me rogaron que me quedara, que me darían un aumento. No importaba, no hay cantidad de dinero que valga lo que experimenté ahí. He escuchado desde entonces que el museo ha tenido problemas para mantener guardias nocturnos. La rotación es altísima, nadie dura más de unos meses, y los pocos que se quedan, como don Ernesto, han aprendido a convivir con lo que sea que habita ese lugar después del anochecer. A veces pienso en lo que esa voz me dijo: nos fueron robados,
Me pregunto si tiene razón. ¿Tienen derecho esos espíritus, esas energías, a reclamar lo que alguna vez les perteneció? ¿O es importante preservar esos objetos para que las futuras generaciones puedan aprender de ellos, incluso si eso significa mantenerlos alejados de sus lugares de origen? No tengo respuestas, Maribel. Solo sé que hay museos en México y probablemente en todo el mundo donde los objetos en exhibición no están tan inanimados como parecen. Y hay guardias que, cada noche, tienen que enfrentar las consecuencias de remover esos objetos de su contexto sagrado. Si alguna vez visitan el Museo Nacional de Antropología, disfrútenlo. Es una experiencia increíble de día, pero cuando se cierre, cuando las luces se apaguen y las multitudes se vayan, piensen en los guardias que se quedan, y en lo que ellos tienen que enfrentar para proteger ese lugar y sus secretos. Gracias por escuchar mi historia. La inquilina del ático Maribel, escribo esto con las manos temblorosas. No sé cuánto tiempo me queda antes de que suceda algo irreversible, pero necesito que alguien sepa lo que está pasando aquí. Vivo en Guadalajara, en una casa vieja que heredé de mi abuela hace 6 meses. Es una casa de 2 pisos con un ático. Mi abuela vivió aquí sola durante más de 30 años después de que mi abuelo muriera. Siempre fue una mujer reservada, casi reclusiva. Cuando murió, nos sorprendió a todos que me dejara la casa a mí específicamente. No éramos tan cercanas. De hecho, apenas la visitaba una vez al año. Cuando vine a tomar posesión de la casa, encontré una carta de mi abuela dirigida a mí. Decía lo siguiente: querida nieta, te dejo esta casa porque de todos mis descendientes, tú eres la única que siempre me creyó cuando hablaba de cosas que otros no podían ver. Tú me escuchabas cuando les contaba sobre las sombras, sobre los susurros. Los demás pensaban que estaba senil, pero tú nunca me juzgaste. Esta casa tiene algo que llegó hace muchos años y que nunca se ha ido. Vive en el ático. Yo aprendí a convivir con ella, a respetar sus reglas. Si sigues estas reglas, podrás vivir aquí sin problemas. Si las rompes, no sé qué pasará. Yo nunca tuve el valor de desafiarla. Las reglas son estas. Nunca subas al ático después de las 7 p.m. Deja una ofrenda de pan y leche frente a la puerta del ático cada domingo. Si escuchas que te llaman desde el ático, no respondas. No permitas que nadie más suba al ático. Solo tú una vez al mes, en luna llena, sube al ático y siéntate en la mecedora. No hables, solo siéntate durante 10 minutos. Eso la mantiene tranquila. Te amo, mi niña. Cuídate. Al principio pensé que mi abuela estaba bromeando o que efectivamente su mente había comenzado a fallar, pero decidí seguir las reglas de todos modos. Por respeto a su memoria, los primeros meses fueron tranquilos. La casa era hermosa, espaciosa. Me mudé con mi novio, Carlos. No le conté sobre la carta ni sobre las reglas. Parecía ridículo. Simplemente le dije que el ático era mi espacio personal para meditar y que prefería que no subiera. Seguí las reglas religiosamente. Cada domingo dejaba pan y leche. La comida siempre desaparecía, aunque nunca vi ratones ni ninguna explicación lógica. Una vez al mes, en luna llena, subía al ático y me sentaba en la mecedora durante 10 minutos. Era inquietante. El ático estaba lleno de cosas viejas de mi abuela, pero había un rincón específico que siempre estaba extrañamente frío, incluso en verano. Y mientras me sentaba en la mecedora, a veces sentía como si alguien estuviera parado detrás de mí, observándome. Pero nunca miré. Las reglas decían sentarse, no investigar. Todo iba bien. Hasta hace un mes, Carlos y yo tuvimos una discusión fuerte. Estaba enojado porque yo siempre estaba secreteándome cosas, porque no le permitía entrar al ático. Dijo que era ridículo, que éramos pareja y no debería haber espacios prohibidos. En un arrebato, antes de que pudiera detenerlo, subió las escaleras y abrió la puerta del ático. Grité, corrí detrás de él, pero ya había entrado. El ático estaba tal como siempre, lleno de cajas, muebles viejos, polvo. Carlos se giró hacia mí, triunfante. ¿Ves? No hay nada aquí, solo basura vieja. Pero yo lo sentía. El aire había cambiado. Algo estaba muy mal. Esa noche, Carlos tuvo la primera pesadilla. Se despertó gritando, diciendo que había soñado con una mujer en el ático. Una mujer sin rostro que le susurraba que no era bienvenido, que debía irse. Las pesadillas continuaron cada noche. Se intensificaron. Carlos comenzó a perder peso, a tener ojeras profundas. Insistía en que, cuando estaba solo en la casa, escuchaba pasos en el ático, que a veces veía sombras moviéndose por las escaleras. Intenté explicarle sobre las reglas, sobre la carta de mi abuela. Se rió. Dijo que era superstición, que necesitaba ir a terapia. Hace 2 semanas, Carlos desapareció. Una noche, me desperté y él no estaba en la cama. Busqué por toda la casa. Su coche estaba afuera, sus cosas estaban aquí. Era como si simplemente se hubiera evanescido. Llamé a la policía. Iniciaron una investigación. No hay pistas. Pero yo sé dónde está. 3 noches después de su desaparición, subí al ático en luna llena para hacer mi ritual mensual. Cuando me senté en la mecedora, escuché algo diferente. Escuché una voz. La voz de Carlos. Ayúdame, estoy aquí, no puedo salir. Venía del rincón frío, ese lugar del ático que siempre me daba escalofríos. Quise levantarme, quise buscar, pero recordé las reglas. No investigar, solo sentarse. Completé mis 10 minutos y bajé, llorando. Desde entonces, cada noche escucho a Carlos llamándome desde el ático. Su voz se vuelve más desesperada. Por favor, está oscuro aquí, no puedo ver nada, hay algo conmigo.
He tratado de subir durante el día para buscarlo, pero cada vez que pongo un pie en las escaleras después de las 7 p.m., siento una presión inmensa en el pecho, una mano invisible que me empuja hacia atrás, y una voz de mujer, suave pero firme: las reglas existen por una razón. Él las rompió, ahora me pertenece. No sé qué hacer, Maribel. La policía piensa que estoy loca. Mis amigos piensan que Carlos me dejó y que no puedo aceptarlo. Pero yo sé la verdad. Mi novio está atrapado en algún lugar de ese ático, en alguna dimensión o espacio que no puedo alcanzar. Y alguien, lo tiene cautivo. He pensado en quemar la casa, en demoler el ático, pero tengo miedo de que eso empeore las cosas, de que libere lo que sea que esté allí o de que condene a Carlos para siempre. Anoche recibí un nuevo mensaje. Estaba escrito en el vapor del espejo del baño: trae a otro o él nunca saldrá. ¿Quiere un intercambio? ¿Un alma por otra? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo sacrificar a otra persona, incluso para salvar a Carlos? Pero cada noche su voz se hace más débil, más distante. Siento que se está desvaneciendo, que sea lo que sea ese lugar donde está atrapado, lo está consumiendo lentamente. Comparto esto porque necesito ayuda. Necesito ideas. Necesito que alguien que haya pasado por algo similar me diga qué debo hacer. ¿Sigo las reglas y dejo que Carlos se vaya, sacrificándolo para mantener la paz? ¿O rompo todas las reglas, subo a ese ático después de las 7 p.m. y enfrento lo que sea que vive ahí, sabiendo que probablemente no saldré? No tengo mucho tiempo para decidir. Carlos me llamó esta noche y por primera vez su voz sonaba diferente. Sonaba resignada. Dijo: ya no luches por mí, ella es más fuerte. Solo, recuérdame cómo era. Creo que esta será mi última oportunidad. Si no hago algo pronto, lo perderé para siempre. Si estás escuchando esto, Maribel, y yo desaparezco también, por favor dile a mi familia que lo intenté, que traté de salvarlo, y que algunas reglas existen por razones que no podemos comprender, razones que van más allá de nuestra lógica y nuestro mundo. La casa está en la calle Morelos 247, Guadalajara. Si algo nos pasa a ambos, si nadie vuelve a saber de mí, por favor pide a las autoridades que sellen ese ático, que nadie más suba, que terminen este ciclo. De esta noche es luna llena. Voy a subir al ático, pero esta vez no voy a seguir las reglas. Voy a buscar a Carlos, voy a enfrentar lo que sea que esté ahí, y si no sobrevivo, al menos moriré intentando salvarlo. Gracias por escucharme, Maribel. Gracias a todos en la comunidad. Recen por mí. Querida comunidad, ha sido una noche intensa. 5 historias, 5 personas cuyas vidas fueron tocadas por lo paranormal de formas que cambiarán para siempre quiénes son. Recuerden, lo desconocido nos rodea. Está en las casas que habitamos, en los lugares donde trabajamos, en los objetos que tocamos. Y a veces, sin importar cuánto intentemos ignorarlo o racionalizarlo, nos alcanza, pero no están solos. Mientras exista esta comunidad, mientras sigamos compartiendo nuestras experiencias y apoyándonos mutuamente, hay esperanza. Hay luz en medio de la oscuridad. Si tienen una historia que compartir, escríbanme a maribelhdt@gmail.com. Y si están pasando por algo paranormal ahora mismo, busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. No enfrenten estas fuerzas solos. Nos vemos en el próximo episodio de Maribel Historias de Terror. Hasta entonces, cuídense, duerman con las luces encendidas si es necesario, y recuerden, las historias que contamos tienen poder. Úsenlo sabiamente. Buenas noches, comunidad, y que todos tengan sueños pacíficos. O al menos, que los sueños que tengan no se queden con ustedes cuando despierten.